Estamos ya en el segmento saludable con la presencia del doctor Jonás de Jesús, neumólogo de nuestra gente de Incardio. Doctor, agradecido de que usted esté con nosotros. Recibirme aquí una vez más. ¿Cómo no? Bueno, usted sabe que en los últimos días, distintos puntos del país, por ejemplo la provincia de Samaná, que se hizo muy viral, las lluvias causaron muchas inundaciones y daños materiales, pero también viene la parte de la salud de la gente. Después de todo eso, vamos a decir, ¿cuáles serían los peligros de que la gente se enferme? Sobre todo enfermedades que tienen que ver con los pulmones, ¿verdad? Con las vías respiratorias, correcto. Sí, ya luego de estos procesos, así como usted sabe y el público, vienen diferentes afectaciones, no solamente respiratorias, también a nivel gastrointestinal, todo eso. El dengue puede surgir aparte de todo esos depósitos de agua en lugares acumulados, pero a nivel respiratorio, pues la famosa gripe puede presentarse en vista de que se presentan resfriados, ¿verdad? Y como siempre he dicho cuando vengo aquí, la defensa de la persona va a posibilitar que se puedan desarrollar neumonías, ¿verdad? Y complicaciones de personas que ya tengan enfermedades de base a nivel pulmonar. Entonces, lo más recomendable es que en estos casos, luego de todo este proceso, es que la persona, obviamente las que no pudieron estar en sus hogares por condiciones de inundación, pues en los lugares donde se encuentren albergados, pues evitar el contacto tan de cerca con otras personas para poder evitar la manera más rápida de contagio, que es el contacto uno a uno. Entonces ya luego de eso, el que sí pudo estar en sus hogares, que sigue en el ambiente, pues tratar de, como yo siempre he dicho, que parece que es como algo, como una muletilla, pero es el hecho de alimentarse bien, descansar, hidratarse y tratar siempre la condición de base que tenga el paciente. Si el paciente es diabético, su condición es diabética, si es hipertenso, su condición es del corazón, porque los procesos respiratorios afectan mucho más a la persona que están inmunocomprometida, ¿verdad? A las personas que tienen comorbilidades, enfermedades. Entonces, porque los procesos respiratorios no pueden dar a todos. Pero en el caso de una persona que no tenga su sistema inmunológico adecuado, pues en ese caso, pues las enfermedades se van a desarrollar de una manera que muchas veces evitar su complicación es más difícil que si la persona no tiene una comorbilidad. Entonces, en estos casos, las enfermedades respiratorias se van a dar generalmente más como resfriados, a no ser que haya un germen circulante para poderse desarrollar más fuerte, y también se van a presentar muchos procesos respiratorios de vías respiratorias altas, mucha sinusitis, ¿verdad? Rinitis, todo esto, porque va a tener mucha relación con el ambiente en el que se está. Y un paciente que tiene mucho riesgo en estas condiciones son los pacientes asmáticos, porque estas condiciones llevan a que su enfermedad de base se pueda exacerbar, es decir, como alterar y presentar crisis respiratoria. Bueno, la verdad es que la situación podría tornarse de cuidado, tomando en cuenta por la gran cantidad de personas que estén afectadas de enfermedades respiratorias, porque las inundaciones que se han producido en el país, en distintos puntos del país, antes estaban reservadas como a los barrios periféricos, pero ya no. Producto del tema del drenaje pluvial de la mayoría de municipios, de ciudades, incluyendo la capital dominicana, que caen lluvias y entonces todo se inunda. Entonces, como que yo veo que no hay poca forma de prevención en ese sentido, en ese caso, por ejemplo, la manera de prevenir, ya por ejemplo, obviamente fuera de la parte política, me refiero como del gobierno o los ayuntamientos, pues es por parte del paciente mantener sus tratamientos de base, que es como si yo lo repitiera una y otra vez, pero en realidad es así, porque que la situación se presente ya no va a depender muchas veces del paciente. Correcto, sino
Pero en el entorno en el que el paciente se encuentre, pues sí, muchas veces depende del paciente, y saber que en el caso de que se presenten estas complicaciones, pues va a tener mucho riesgo de poder presentarse alteración de su enfermedad de base, que en este caso son los pacientes que tienen, por ejemplo, asma, personas que tienen EPOC, que como yo siempre le he dicho, el EPOC es una enfermedad producida principalmente por la fuma del cigarrillo, cocinar con leña, carbón, ¿verdad? Entonces, esa persona, pues, donde primero la gripe va a atacar es en los pulmones. Entonces, ya un pulmón que esté afectado y llega a una enfermedad, pues se va a afectar mucho más. Ahí se puede incluir a las personas que padecieron el COVID. También, dependiendo las complicaciones que el paciente haya quedado con ella a nivel pulmonar, pueden presentar complicaciones, sobre todo porque en el caso del paciente con COVID muy grave, las complicaciones fueron de que el pulmón perdió la elasticidad. El pulmón es como una vejiga que se llena y se vacía. Entonces, cuando el paciente con COVID grave, lo que hizo fue que esa elasticidad se perdió. Entonces, esa elasticidad lleva a que el pulmón no funcione de una manera correcta. Si llega una gripe o algo, va a llegar a ese pulmón que ya de por sí no funciona bien. Entonces, la enfermedad respiratoria de ese momento, esa gripe, va a llevar a que todo esto se complique mucho más. El cuadro de una persona, de un paciente que tenga enfermedades, ¿se podría agravar, doctor, producto de todo esto de la insalubridad y la gente expuesta a mojarse y estar en un ambiente totalmente inadecuado? Porque está el detalle también de que la gente, por más que le digan, mira, vete a un refugio, no quiere abandonar su casa y sus cosas. Exacto. Entonces hay un tema también, ¿no? Sí, porque ahí volvemos a la parte, como usted decía, que no solamente el hecho de presentarse enfermedades respiratorias como tal, sino otros tipos de enfermedades, miamas sistémicas. Correcto. En el caso, por ejemplo, de gastroenteritis, o sea, personas que presenten problemas digestivos, ¿verdad? Alteraciones, por ejemplo, problemas con leptospirosis. También. Por ejemplo, por el hecho del agua contaminada, todo eso. El hecho, como te comentaba al inicio, del dengue, debido a que después de la inundación, donde se acumula agua, pues viene el mosquito, pone su huevo, entonces ahí se va presentando y nosotros tuvimos... Es una situación difícil, ¿eh? Exacto, muchos casos de dengue que, bueno, presentaron complicaciones respiratorias, porque ya el dengue complicado, ¿verdad? Presenta alteraciones en otros sistemas y uno de ellos es la parte respiratoria también. Bueno, la verdad es que es como bien difícil, porque, bueno, sin entrar en el tema político, ¿tendrá el gobierno del Estado Dominicano respuesta para todo esto? Bueno, es complicado, ¿eh? Exacto, no sabría yo darle esa respuesta como tal, pero sí pienso que nosotros como ciudadanos... ¿Qué debemos, por ejemplo, qué usted recomienda hacer? Nosotros como ciudadanos deberíamos, lo que pasa es que eso depende mucho quizás muchas veces del nivel educativo de la persona y todo eso, saber que si usted vive en un lugar donde hay riesgo de inundación, lo mejor sería moverse de ahí. Es verdad que obviamente tal vez no tenga los recursos o algo, pero muchas veces incluso hablando de lo mismo gobierno, el que sea, construye el lugar donde las personas viven y hemos sabido o permiten levantamientos de viviendas en lugares vulnerables. Exacto, entonces preparan esos lugares y muchas veces hasta se venden esos lugares para volver a donde estuvieron. Entonces eso es una responsabilidad de nosotros, no de los gobiernos, no de ni de ningún gobierno, es de nosotros, tener como responsabilidad. Además de esto, entender que asimismo como hay enfermedades que quizás no se pueden evitar por otras razones, hay enfermedades que a pesar de poderlas evitar, se presentan, que son la gripe. Por ejemplo, tú tratas de evitarla, pero te da. Pero si tienes un sistema de defensa, es una defensa adecuado, fuerte, ¿verdad? Sí. Aunque llegue, lo va a poder superar, porque generalmente los procesos virales, que son de virus, no como el COVID, incluso hasta el COVID, muchas veces la influenza, si hay un sistema inmunológico muy bueno, el paciente con hidratación, reposo y buena alimentación mejora. ¿Cómo logramos tener para que la gente entienda, una defensa fuerte, ¿no? Sí, que venga una gripecita y eso sintamos quizás un malestar y ya. En ese caso, primero que todo,
las vacunaciones. Vacunas. O sea, la inmunización es importante porque hay vacunas para el neumococo, que produce principalmente la neumonía, la influenza, el COVID, ¿verdad? Entonces, si nos vacunamos sobre los gérmenes más frecuentes, cuando ese germen llega a nosotros, él cuando entre va a decir, no, pues ya yo viví aquí, yo no puedo entrar aquí, me voy. Entonces, ¿hay vacunas para todas no, las para edades? todas las edades. Pero sí, para todas las edades sí. Ah, ok. Pero quizás no para todos los virus, pero por lo No, menos pero para la los más influenza, frecuentes. Sí, y para la gripe. influenza sí, por ejemplo, el COVID. ¿Cuántas vacunas yo me tengo que poner yo, por ejemplo? De la influenza. Bueno, la influenza se pone anual. Una anual. ¿Y dónde yo Generalmente, donde en la época de septiembre, octubre, noviembre. Para esa el invierno. Es donde, ¿Y dónde yo consigo una vacuna de influenza? la vacuna de la influenza generalmente se tiene en los centros de vacunación. Ok, gratis. Y primero que todo, lo que se hace, se venden esa vacuna, principalmente para la población general, vamos a decir. Pero, en los grupos vulnerables, personas mayores de 65 años, en los niños, personas inmunodeprimidas, ¿verdad? Personas que tengan, por ejemplo, VIH, personas que tengan neoplasia, tumores, personas con trasplante, personas diabéticas. En esos casos se hace por salud pública la vacunación. Incluso la vez pasada cuando yo vine, mencionaba que ya, por ejemplo, llegó un momento en el que se vacunó a la población vulnerable, o se entendía que se había vacunado y que ya entonces había vacuna para la población general. Perfecto. Entonces, de todas maneras, así como yo digo que la persona, o nosotros todos, gastamos dinero en una ropa, en una comida o algo, también eso es parte de la vida. Entonces, sí, si hay que comprar la vacuna, en el caso que haya que hacerlo, por ejemplo, en mi edad, por ejemplo, que yo no soy un grupo vulnerable. ¿Qué precio tiene la vacuna? Bueno, ahí depende. Ya, por ejemplo, eso de precio y eso no maneja. No lo manejo mucho, entonces no creo ¿verdad? Que sea lo recomendable. Pero la venden, por ejemplo, en la farmacia, ¿sí? No, porque no. No, porque no se vende en la calle. Debe ser, por ejemplo, yo me refiero en el caso de vacunación, por ejemplo, o con pediatras, o con geriatras, o hay incluso neumólogos que se encargan de colocar la vacuna. Nosotros todavía no manejamos esa parte. Pero a eso me refiero, no es que usted va a la farmacia y compra una vacuna de la influenza. No, ok, perfecto, porque usted habla de pediatra para los niños. Exacto. Y geriatra para las personas adultos para mayores. Los ancianos. Yo estoy en el medio de los dos. No, porque entonces ahí, por ejemplo, en el caso suyo, usted calificaría para un grupo de riesgo. Exacto. Si usted, por ejemplo, ya usted no es anciano, no es un niño, debería tener una comorbilidad, una enfermedad. Pero yo no tengo nada de eso. Exacto, como no tiene, entonces usted cae en el grupo de lo que tiene como yo que comprarle. No, pues yo la compro. O esperar a que el grupo... ¿Y funciona bien esa vacuna? Claro, funciona excelente. Todas las vacunas tienen buen funcionamiento. ¿Usted se la pone? Claro que sí, anual. ¿Y no le da gripe a usted? No, porque el hecho no es que no... O sea, explíqueme porque eso. el funcionamiento de las vacunas no es que te dé gripe o no. Sino que la vacuna no evitan quizá que te dé la gripe. Lo que evitan son las formas graves de la enfermedad. ¿Entiendes? Sí. Porque obviamente, una gripecita. Sí, un proceso, una gripe común. Que la que todos conocemos. Un poquito de tos, congestión de la nariz, un poquito de dolor de cabeza, malestar, quizá. Pero las vacunas están hechas para evitar la forma grave. ¿Usted se acuerda cuando salieron? Generalmente yo hago mucho hincapié en la vacuna del COVID porque la gente es lo que más como que conoce. Pero antes del COVID nosotros teníamos muchos casos complicados, mucha gente se moría y ya usted ve que el COVID le da a la gente y ya no se muere. ¿Por qué? Porque además de la persona que se colocaron la vacuna, las vacunas tienen un efecto rebaño en el cual si mucha gente se lo coloca, la población cercana también no recibe la forma grave porque ya al no haber... al ya haber muchas personas con anticuerpos para que no hay esas cosas como de transmitir la enfermedad. Sí, se transmite, pero no de una manera tan fuerte. o una manera con casos más graves, ¿entiendes? Perfecto, he entendido perfectamente. Así bueno, es. doctor, pues, muchísimas gracias por estas orientaciones interesantes, ¿verdad, muchachos? Gracias. Cada vez que usted viene aquí aprenden. Entonces, todos aprendemos. Todos aprendemos. Porque usted me pregunta, alguna vez yo estoy que no sé qué usted me va a preguntar, entonces ahí surge la idea. ¿Ves? Correcto, entonces bueno, vamos a recordar dónde usted ofrece su servicio. Sí, bueno, mi consulta es en Incardio, en la calle 27 de febrero, entre la calle Salcedo y la calle Rivas, cerquitica de acá. En horario desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario corrido. Y no solamente está la consulta de neumología,
sino también la consulta de cardiología, la consulta de nutrición, de diabetes, de gastroenterología, y tenemos o contamos con el laboratorio Amadita para hacer los estudios de análisis, ¿verdad? Allá mismo. Y también está el centro Rodi, que se encarga del manejo de los casos de oncología con quimioterapias allá mismo en el centro. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Jonás de Jesús, neumólogo de nuestra gente de InCardio.